Bueno, vamos a empezar grabando pues ya ahora sí la clase. Buenas tardes y vamos a continuar con los temas que nos traen de la materia. Entonces, vinimos hablando de los actos procesales. El primer acto que tocamos fue la demanda y hablamos de cuál era la estructura de toda la demanda. Entonces, hablamos de introducción, pretensiones, hechos, etc. ¿Sí? Luego hablamos de la admisión de la demanda, luego hablamos de las notificaciones, luego hablamos de la contestación y hasta ahí fue el último punto. Terminando específicamente con el tema de las excepciones previas, las excepciones de mérito y las nulidades, que fue lo último que vimos. Vamos a hablar ahora del siguiente acto procesal que nos trae, que es la demanda de reconvención o también llamada contrademanda comúnmente. Así se le conoce, digamos, la gente popularmente la menciona o la llama contrademanda, pero su nombre técnico, su nombre jurídico es demanda de reconvención. ¿Cómo funciona la demanda de reconvención? Cuando estábamos hablando de la contestación, dijimos que la contestación tenía una regla muy clara. Y es que la contestación es un acto mediante el cual usted se defiende de la demanda. Usted se pronuncia frente a los hechos, usted se pronuncia frente a las pretensiones, propone excepciones para desvirtuar las pretensiones del otro. Pero dijimos que una de las principales características de la contestación es que usted no puede pedir nada dentro de la contestación. La contestación no tiene una cápite de pretensiones. La contestación no está hecha para que usted formule pretensiones. Está hecha únicamente para defenderse de las pretensiones que se han formulado en la demanda. Pero entonces, ¿qué pasa si el demandado quiere pedir algo? Si quiere contraatacar pidiendo algo, ¿sí? En ese caso, el demandado, en ese evento, no podría, simplemente puede decir, el demandante no tiene la razón por esto y esto y esto y esto, y esto es falso, y esto no es cierto, y esto no me consta, pero no puede pedir nada. Entonces, el demandado queda maniatado. ¿Qué le tocaría hacer al demandado? Iniciar un proceso y presentar una nueva demanda para poder pedir cualquier cosa frente a ese proceso. Pero iniciar otro proceso desde cero, ¿sí? Una demanda desde cero, que se la admitan notificar, todo el proceso otra vez, genera un problema, y es que, primero, vulneramos el principio de la economía procesal, y segundo, ¿qué pasa si este proceso se resuelve primero? Ya el otro queda, pues ya no tiene sentido. Entonces, la clave de la demanda de reconvención es que lo que hace es que le permite al demandado hacer una demanda, pero no en un proceso aparte, no iniciar un proceso de cero, sino que lo que le va a permitir es iniciar una demanda ahí mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La demanda de reconvención es una demanda que se propone en contra del demandante original. Entonces, nosotros tenemos, el demandante original formula una demanda contra el demandado, ¿sí? El demandado, dentro del término de traslado, debe contestar esta demanda, es decir, contestar lo que se adujo. Pero además de contestar, también puede formular una demanda en contra del demandante, ¿sí? Por eso la llamamos contrademanda. Porque si a mí me demandaron, yo lo demando en contra. Si yo voy a demandar a otra persona, entonces ya no funciona, ¿sí? Ya sería una demanda independiente. Aquí la clave es que yo demande a el mismo demandante. Donde usted más ve este fenómeno es en los divorcios. Porque el divorcio tiene una de las sanciones más duras que tiene todo el derecho. En la Constitución dice que no se pueden las penas irredimibles, y por esa razón no existe la pena, la cadena perpetua en Colombia, porque no puede haber una pena irredimible. Sin embargo, el divorcio sí considera una pena irredimible, y es que quien es declarado culpable
del divorcio puede ser condenado a pagarle alimentos de manera vitalicia al cónyuge inocente. Entonces, como es una sanción vitalicia, tenemos una pena irredimible y eso es gravísimo porque esos alimentos no dependen de que el cónyuge inocente tenga plata, no dependen de que el cónyuge inocente no tenga ninguna necesidad, sea multimillonario, que se vuelva a casar, que tenga hijos, que se gane el baloto. No, como es una sanción, se le impone a la persona sin importar hasta que se muera, imagínense. Entonces, ¿qué genera esto? Que la gente le tiene mucho miedo a esa clase de sanciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que usted demanda en divorcio, aduciendo una de las causales que tienen este efecto, que no son todas, sí, que son violencia intrafamiliar, relaciones sexuales extramatrimoniales, en fin, son como 5 las que tienen, de las 9 causales son como 4 o 5 las que tienen este efecto. Entonces, cada vez que usted demanda, por ejemplo, por relaciones sexuales extramatrimoniales, la otra persona, sabiendo que le van a imponer esa sanción, contrademanda por otra cosa, ¿sí? El clásico ejemplo, me fui a buscar en la calle lo que no me daban en la casa, es decir, ante el incumplimiento de los deberes conyugales suyo, porque usted no me lo daba, yo me fui a buscar eso en otra parte. Entonces, sí, yo sí la embarré, pero es que usted también, porque eso fue lo que me hizo. Violencia intrafamiliar. La persona ahí mismo aduce que hubo violencia psicológica. No, es que yo le pegué porque había una violencia psicológica. La persona me llevó a un extremo tal que hizo que yo reaccionara de manera violenta. Entonces sí, yo le pegué, pero fue porque ella me agredió primero psicológicamente, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, que es usted donde más ve el fenómeno de la demanda de reconvención, tiene que una persona demanda por una situación y el otro contrademanda por otra situación distinta, tratando cada uno de tener la razón dentro del mismo proceso. Entonces vamos a decir esto. Lo primero, la demanda de reconvención, como es una demanda, debe cumplir con todos los requisitos del artículo 82, porque al fin y al cabo es una demanda, ¿cierto? Entonces, cuando yo presento la demanda de reconvención, la tengo que hacer conforme a los requisitos del artículo 82, que son estos que ya los habíamos visto, ¿sí? Introducción, pretensiones, hechos, pruebas, juramento estimatorio, fundamentos de derecho, competencia, las direcciones, las medidas cautelares, los anexos, etcétera. Todos estos son esos requisitos que se deben cumplir a la perfección. Y como demanda que cumple con esos requisitos, una vez presentada, pasa a ser admitida por el juez. Entonces, también tiene las mismas causales de admisión, de inadmisión y de rechazo, ¿cierto? Lo que habíamos visto antes. Es decir, yo presento la demanda de reconvención conforme a estos requisitos y luego se pasa a la etapa de admisión de esa demanda de reconvención y el juez va a analizar si la admite y saca el auto admisorio, si la inadmite por una de estas causales o si la rechaza. Y ocurre lo mismo, si la inadmite por una de estas causales, entonces concederá 5 días para subsanar ese requisito. Si dentro de los 5 días se subsana el requisito, entonces pasamos a la admisión. Si por el contrario, dentro de los 5 días no se subsana, entonces se rechaza esa demanda de reconvención. Entonces, se presenta la demanda de reconvención siguiendo los parámetros del artículo 82 y además debe ser sometida a la admisión del juez, ¿sí? Como habíamos visto en el cuadrito que les mostré anteriormente. Pero entonces ahí hagamos una pausa. ¿En qué momento se presenta la demanda de reconvención? La demanda de reconvención se presenta en el mismo instante de la contestación, ¿no? sí, dentro del mismo traslado. Es decir, si cuando a mí me notificaron la demanda, me dieron 10 días para contestar, dentro de esos 10 días tengo que presentar contestación, demanda de reconvención,
¿Sí? Los dos actos se tienen que presentar dentro del mismo término. No es que primero presento la contestación y después me dan otro término para demandar en reconvención. No, dentro del mismo término. Si me dieron 20 días, entonces dentro de los 20 días presento esa demanda de reconvención. ¿Sí? Y presento las dos cosas. No se puede presentar solamente la reconvención sin presentar la contestación. Pregúnteme. Profe, en esa demanda de reconvención, como presentamos normalmente la contestación y se radica en apoyo judicial, ¿en la demanda de reconvención va direccionada directamente al mismo juez o se deja abierto? Directamente al mismo juzgado, porque la idea es que el juez que ya tiene el conocimiento de la otra demanda, ese mismo juez que ya tiene todo ese bagaje, resuelva la nueva, ¿cierto? Entonces, se va dirigido directamente. Ya en este caso, usted lo presenta en apoyo judicial, pero en el encabezado usted le pone directamente a cuál juzgado es al que va y a cuál radicado, y le pone que es una demanda de reconvención. Entonces ya en apoyo judicial saben que ya no la someten a reparto para mandarla aleatoriamente a los otros juzgados, sino que la mandan directamente a ese. Y cuando le llega la carpeta al juzgado con su demanda, ellos ya saben que lo que deben hacer es buscar el mismo expediente que tiene el radicado e introducir la demanda de reconvención ahí, y se van a tramitar los dos procesos a la misma vez. No tienen ni siquiera diferente radicado, es el mismo proceso, solo que se llevan las dos demandas una detrás de la otra. Entonces Y el en juez... consecuencia se resuelven las dos cosas, dígame. Ah, sí, profe, no, ya lo dijo. El juez debe de hacer el precedente, pues hacer la sentencia sobre las dos demandas como tal. Claro, es más, primero siempre por lógica tengo que resolver la demanda de reconvención, ¿sí? Entonces, primero resuelvo la demanda de reconvención y después resuelvo la otra demanda, porque si la demanda de reconvención es fructífera, la otra no, entonces primero resuelvo la de reconvención. En la sentencia tengo que decir si le doy la razón o no al demandante en reconvención, y después paso a ver si en la demanda original le doy la razón o no, ¿cierto? Profe, Dígame. pero entonces, cuando el juez recibe la demanda de reconvención, le Sí. debe dar inmediatamente traslado al demandante inicial y vuelve y aplica los términos, ¿o no? Sí, pero no se le da el traslado de esta forma. Es decir, usted presenta la demanda de reconvención dentro de su término de traslado, que son 10 o 20 días, ¿cierto? A partir de que usted la presenta y le llega al juzgado, el juzgado pasa a la etapa de admisión de la demanda de reconvención, ¿sí? Entonces, lo que sigue ahí es la etapa de notificación. Espérenme, que yo había hecho un cuadrito ayer, pero creo que cerré la aplicación y le di no guardarla. Sí, no hacer el cambio. Espérenme, yo me hago aquí un cuadrito acá abajo y les muestro cómo funciona eso que estoy diciendo. Vean. Entonces, a ver. Véanlo acá. Vamos a irlo construyendo aquí juntos. Entonces, acá, reconvención. Listo. Y vamos a ponerle un diseño. Este está bien. Listo. Entonces, a ver. Entonces, primero la presentación de la demanda original, ¿sí? Después de la demanda original se pasa a la etapa de admisión. ¿Listo? Una vez que está admitida, pasamos a la etapa de notificación. Dentro de esa etapa de notificación sabemos que la demanda se puede notificar o se debe notificar personalmente. Si no se puede hacer personalmente, por aviso, si no por emplazamiento, o también se puede hacer por conducta concluyente. ¿Sí? Una vez que la demanda ya está notificada, entonces pasamos al traslado de la demanda. En ese traslado,
dijimos que puede ser de 10 días o de 20 días, dependiendo del proceso. ¿Sí? Y después de vencido el término de traslado, será necesario entonces hacer la oposición, digamos, la contestación, pero también es necesario dentro de ese mismo momento presentar la demanda de reconvención. Una vez presentada la demanda de reconvención, entonces pasamos a la etapa de, a ver qué le pasó pues a esto, a la etapa de admisión de la reconvención, igualito que arriba. Y luego pasaríamos a la etapa de notificación, pero aquí es donde está el primer cambio importante. Y es que en la primera vez, en la demanda original, teníamos una demanda, una notificación que podía ser personalmente, por aviso, por emplazamiento, por conducta concluyente. En este caso, no, porque como ya el demandante es parte del proceso, como ya conoce el proceso, como ya está revisando el proceso constantemente, entonces se le evita a la parte volver a intentar la notificación personal. En ese caso, como el auto se da por escrito, entonces lo que tenemos es una notificación por estados. Entonces la persona se notifica por estados de que ha sido admitida la contestación. Una vez notificada, ¿sí? Entonces tenemos que darle, igual que en el anterior, traslado ahora al demandado en reconvención, ¿cierto? Ese traslado al demandado en reconvención, igual que en las otras, va a ser de 10 días o de 20 días, igualito que en el anterior, porque tenemos que respetar el derecho a la igualdad. Y dentro de ese traslado, el que era el demandado original, el demandante original, va a presentar la contestación de la demanda. Y ya ahí, ya no se puede volver a reconvenir, ¿sí? Llega solamente hasta ese momento, hasta ese punto. Listo. Entonces tenemos demanda original, yo lo pongo aquí grande que se vea mejor. La demanda original se da la admisión de esa demanda. Una vez que está admitida, entonces pasamos a la etapa de notificación. Ya sabemos que la demanda se notifica personalmente, por aviso, por emplazamiento o por conducta concluyente. Luego de esto pasamos al traslado de la demanda. En ese traslado, que dijimos que puede ser de 10 días en el caso de los procesos liquidatorios o 20 días en el caso de los procesos declarativos. ¿Sí? Dentro del término de traslado se pueden presentar estas dos, que es la contestación y la demanda de reconvención. Si se presenta la reconvención, entonces el juez, al igual que arriba, debe admitir esa reconvención, fijarse que cumpla con los requisitos, porque esto es una demanda tal cual. Lo único que estamos haciendo es que le estamos a usted evitando que abra otro proceso, pero es una demanda. Entonces tiene que cumplir todas las mismas reglas. Entonces se la pueden admitir, inadmitir, rechazar, igualita. Si se la inadmiten, le dan los 5 días para que subsane, todo igualitico. Una vez esté admitida, la diferencia empieza acá, y es que este autoadmisorio no se va a notificar personalmente por aviso, por emplazamiento, por conducta concluyente, sino que se notifica por estados. ¿Por qué por estados? Porque este auto se produce por escrito y habíamos dicho que la regla de la notificación es que si se produce por escrito, se notifica por estados, y si se produce en audiencia oral, entonces se notifica por estrados. Y una vez notificado, entonces, al igual que arriba, en aplicación del principio de la igualdad, le damos a la persona 10 o 20 días, dependiendo del proceso, de traslado, para que la persona realice su contestación. Mire que sería exactamente este mismo pedazo, ¿sí? Es como si yo cogiera este pedazo y lo único que cambio es acá en la etapa de las notificaciones. Entonces, la demanda de reconvención tiene que cumplir todos los requisitos del artículo 82.
O los requisitos adicionales, ¿sí? Porque habíamos dicho que habían unos anexos especiales y habían unos requisitos adicionales dependiendo de la clase de proceso. Mencionamos el artículo 488, si no estoy mal, que era el de el liquidatorio de sucesión, que tenía unos requisitos especiales. Y vimos que, por ejemplo, en ese proceso hay que tener unos requisitos especiales. Sobre esa demanda de reconvención, entonces la persona, el demandado original, el demandante original, que ya ahora es el demandado en reconvención, debe presentar una contestación. Y esa contestación de la reconvención tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 96, igual que como lo habíamos visto antes. Entonces tiene que hacer pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, pronunciamiento expreso frente a los hechos, se pueden proponer excepciones previas, excepciones de mérito, todo igualitico como si fuera la demanda original. Entonces usted puede contestar tal cual. Listo, o sea, se aplican las mismas reglas de la demanda a la demanda de reconvención y de la contestación a la contestación de la reconvención. Y ya no se puede volver a hacer. Este es el mecanismo que se le ha dado a las personas para que se puedan defender, porque muchas veces, como en los divorcios, no basta simplemente con hacer oposición a lo que se aduce en mi contra. Otro caso que se da mucho son en los procesos de reivindicación de bien inmueble. Yo digo, haga el favor, señor juez, de sacar a Freddy del local comercial donde está ocupando en este momento, que es mío, y reivindicarme ese local a mí. Freddy ahí mismo puede contrademandar y decir, un momentico, usted no me puede sacar porque yo soy poseedor. Es más, voy a formular demanda en contra de Daniel por prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Entonces, mire que por esa razón, primero tenemos que resolverle la reconvención a Freddy, porque yo no lo puedo sacar a él si él es el dueño. Entonces, si yo resuelvo primero la otra y resulta que me da la razón a mí, lo saco del establecimiento, y después resulta que él es el dueño, ¿sí? Entonces, por eso primero tenemos que resolver la reconvención. Entonces, ese es otro ejemplo donde se ve mucho. De resto no se ve, ¿sí? De resto es muy escaso, pero se puede presentar, en todos los procesos se puede presentar. La clave es que usted esté formulando una demanda en contra de quien lo demandó, ¿sí? Basándose en la misma circunstancia, en los mismos hechos, en la misma situación conflictiva. Si es simplemente demandarlo por otra cosa, es decir, yo voy a demandar a Estefanía porque me debe 100 millones, pero yo le debo a ella otra cosa, entonces no, eso ya es otro paseo diferente. Estamos hablando que hay una conexidad material. Pregúnteme. Profe, retomando el tema que acabaste de mencionar en el caso de violencia intrafamiliar, la solicitud de divorcio, aduciendo sí, la causal de violencia intrafamiliar, en teoría yo respondo, ¿cierto? Hago la demanda de reconvención solicitando la violencia psicológica, ¿cierto? Sí. En ese caso, hay son dos preguntas que tengo. Primero, la prueba que yo presento en este caso debe ser un dictamen pericial, ¿cierto? En la mayoría de los casos, la prueba idónea para eso es el dictamen pericial, sí. Porque testimonial ahí no me serviría. Puede ser, pero el testimonial sirve mucho para la violencia física y para la violencia verbal. Pero la violencia psicológica, la cual me genera a mí problemas psicológicos como depresión, estrés postraumático o algo así, o que usted me está afectando psicológicamente, para poder identificar, primero, si yo tengo depresión, se necesita un perito. Y segundo, identificar que la depresión viene de ese maltrato que está ahí. Entonces, sí se puede utilizar, pero digamos que con la que usted va ganado es con una prueba pericial. Y hay unos centros especializados sobre todo acá en Medellín, para hacer eso. Aquí hay uno que se llama CERFAMI,
Y ese CERFAMI son especialistas en hacer esa clase de dictámenes en específico. Son muy... Y como ya tienen un nombre y un reconocimiento, si usted logra un dictamen pericial de ellos, los jueces le creen mucho. Entonces va usted montado. Profe, pero ese dictamen pericial sirve siempre sea anterior o puede ser posterior a la demanda inicial. No, puede ser posterior o anterior, no hay ningún problema. Porque es que, a ver, hay algunas causales, esto sí hay que tenerlo en cuenta, hay algunas causales de divorcio que tienen términos de caducidad, ¿sí? Entonces que usted solamente las puede ejercer durante cierto tiempo y ya después no. Pero la violencia no es una de ellas. La violencia, así la violencia haya sido hace un año, no hay problema. Si usted tiene los certificados y los dictámenes, o incluso si se hace el dictamen hoy de algo que ocurrió atrás, también sirve si logramos identificar que la persona está afectada con eso. En el caso de la violencia física, ya ahí sí casi que se exige que haya un dictamen pericial, porque la violencia física, ¿cómo la pruebo yo si ya han pasado 6 o 7 meses? Podría utilizar lo que vos decís, la prueba testimonial o documental si hay videos o fotos, ¿cierto? Se puede utilizar. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo tenga un moretón en la cara no significa per se, y me tomo la foto, no significa per se de que la persona me lo ocasionó. En cambio, si por ejemplo la persona fue golpeada y se fue para medicina legal y entonces se inició un proceso penal a la persona Esa era la segunda parte de la pregunta. Ya. Que como generalmente en ese caso en específico se comete también un delito que también tiene implicación penal, yo debo esperar que falle, o sea, el demandante inicial debe esperar primero que falle el proceso penal para iniciar el proceso civil después para solicitar la liquidación de divorcio, o lo puede iniciar al mismo tiempo. Se pueden iniciar al mismo tiempo y no dependen uno del otro. Mira que hace como un año o dos hubo una polémica aquí a nivel nacional por una muchacha que se llama, creo que Ailín Moreno, que el marido como que le pegó y la volvió nada y salió en redes sociales todo así. Sí. Hizo una campaña con un ojo Pero así porque tapado, trataba al marido también le decía de todo. Entonces, para allá voy, Juan. Entonces, primero al tipo lo condenaron en redes sociales y que este es un tal por cual y no sé qué y ta. Y luego después el tipo ante tanto acoso saca unos videos y unas grabaciones donde la vieja lo trataba como trapeador, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, desde el punto del derecho de familia y luego lo hablamos desde el penal. Desde el punto del derecho de familia, él tiene una causal de divorcio. Ella, la muchacha, lo violentó a él verbalmente, ¿sí? Lo cual le ocasionó una no sé qué, y entonces se emputó y le pegó. Pero entonces yo puedo iniciar una demanda de divorcio por violencia intrafamiliar por los insultos de ella a él. Y ella, a su vez, también podrá iniciar la demanda por la violencia física. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora del juez de fallar en familia ocurre esto, que tenemos un contrato y las dos partes han incumplido. No es en específico que la mora purgue la mora, como en los contratos civiles, pero digamos que el juez sí falla de esta manera, en que sí hay como un mutuo disenso tácito, en el sentido que si ambas partes han incumplido y ambas partes han incurrido en una causal, yo no puedo hablar de que hay inocencia de uno al otro. Entonces, ¿qué es lo que dice el Código Civil? Que el cónyuge culpable será condenado a pagarle alimentos al cónyuge inocente, ¿sí? Pero el problema es que no hay cónyuge inocente, porque es que todos dos han tenido causales parte del problema. Sí, los dos tienen su causal. Entonces, no hay. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso, el juez puede fallar con lo que nosotros llamamos como una compensación de culpas. Usted falló, pues simplemente decreto el divorcio, pero no hay lugar a la sanción porque no hay cónyuge inocente, porque los dos son culpables. ¿Sí? Daniel. Ahora vámonos para el penal. Espérate un momento, Juan. Ahora vámonos para el penal. Ahí ya la cosa es a otro precio y a otro precio muy diferente, porque es que en el penal, el delito de él no se purga porque la otra persona también lo haya cometido. Una gradualidad.
¿Sí? Si hablamos de legítima defensa, de estado de necesidad, bueno, eso es otra cosa. Pero yo estamos diciendo, yo lo que le estoy diciendo es que el putazo no justifica el puño. ¿Sí? Entonces, y además hay otra cosa más grave, que la legislación penal en Colombia considera que en tratándose de violencia intrafamiliar, si la comete un hombre frente a una mujer, la pena es como de 6 a 8 años. Si la comete una mujer hacia un hombre, la pena es como de 4 a 6. ¿Sí? Se reduce la pena. Quiere decir que si la comete una mujer es excarcelable, si la comete un hombre, no. Entonces, mire que hay hasta una desproporción en el derecho penal. Entonces, ese man en penal le tocó, bien sea, o indemnizar a la víctima, o hacer no sé qué cosas, o está en la cárcel, ¿sí? Y ella tiene otro problema en la cuestión del penal. Pero en familia funciona diferente, porque la naturaleza es diferente. En el penal la naturaleza es, se cometió una conducta, y esta conducta delictiva tiene que ser castigada. Y esta persona cometió una conducta delictiva, y esta conducta también tiene que ser castigada. Entonces tenemos... En el penal lo que identificamos es si se cometió la conducta delictiva y si tiene que ser castigada. En cambio, en el divorcio lo que buscamos es, se ha generado la causal de incumplimiento del contrato matrimonial. Si es así, entonces el culpable indemniza. Paga alimentos. Profe, Entendido, Freddy, ¿cierto? Señor. Sí, pregunta. profe, Espérame que va Estefanía y luego Juan, dígame. profe, ¿tú te diste cuenta de lo del caso de lo del actor, de Johnny Depp? Pues es como muy similar la situación. Que la mujer le pegaba. Sí, pues no, que ella, o sea, que ella ejercía como mentalmente como abusos contra él y que le pagaba cigarrillos y le pegaba, le escondía las drogas, pues esas cosas también se podrían configurar como un causal para en el divorcio. Sí. Claro. Es que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la Corte incluso ha desarrollado y hay una cantidad de formas de violencia intrafamiliar las que vos querás. Hay una que es muy novedosa y muy rara que se llama violencia económica, y es cuando una de las dos partes tiene el poder económico, la otra, por ejemplo, es ama de casa o no tiene poder económico y el otro ejerce ese poder que tiene. Sí, para humillar, para presionar, para hacer sentir mal, para menospreciar, ¿sí? E incluso para forzar entonces si no me lo das, no te doy plata para que gastes en el mes, por ejemplo. O es que vos no servís para puta mierda, mire que yo soy aquí el que traigo todo. Mira que esa también es un tipo, se llama violencia económica. Entonces, ese también, o sea, en violencia intrafamiliar es bien jodido porque hay un desarrollo gigantesco de eso, porque no es solamente, antes era el golpe, si no hay golpe no hay nada. Sí, no, ¿sí? puede ser física, psicológica, de todo ese tipo. Sí, y usted puede ejercer la violencia sin decir malas palabras, y puede estar ejerciendo violencia psicológica. Todos hemos visto esos comerciales que eran tan polémicos, ¿no se acuerdan? Que mostraban unas situaciones bien particulares de violencia intrafamiliar, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuáles? No. Había uno, por ejemplo, que era una muchacha que quería estudiar y le dice, ay, madre, mi amor, me quiero meter al SENA o no sé qué. Le dice, no, mi amor, ¿usted para qué es? Usted está bien aquí en la cocina, usted no necesita saber ese tipo de cosas. Usted no es capaz con eso. El man no le dijo ni una sola mala palabra y eso es violencia. Sí, porque está por debajeando a la persona, ¿ya? Ahora sí, pregúnteme, Juan. Daniel, en tu práctica profesional, dígame si estoy equivocado o no, pero cuando hay un divorcio, después de que la mujer está ya se tiene su situación argumentada, no hay odio más profundo que ese al hombre, ¿no? Las mujeres son terribles. ¿O estoy equivocado? Pero sabes que yo he visto de los dos lados y a veces creo que me parece que es más por el otro. Sí. Yo tengo, por ejemplo, un cliente en este momento que cuando él llegó a buscarme me decía, ¿cuánto me cobra por el divorcio? Tanto. ¿Y cuánto me cobra si nos vuelve a juntar? Y yo, espéreme un añito y me va a ver si me dice lo mismo. Y hoy en día es un odio, pero así enfermizo, que está buscando a toda hora algo para hacerle. En estos días le cuento esta, me llama ahorita el Jueves Santo, me llamó el Jueves Santo. Uy, es pecado. Y yo, a las 9 de la noche. Y yo,
¿qué le pasaría a este man? Le contesté yo, ¿qué hubo, Mauricio? ¿Qué le pasó? Daniel, es que imagínate que esta hijueputa salió. Y yo, vení, no entiendo de qué me estás hablando. Es que acabo de hablar con mis hijos y me dijeron que se fue para donde una prima a hacerle la visita y estamos en cuarentena. Dígame qué hago porque les la quiero hundir hasta el fondo. Y es que ya no podía salir, no es que estamos en cuarentena y cómo voy a dejar a mis hijos solos. Y yo, pero o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Yo, hago? ¿cómo estoy ahí? ¿Cómo ando ahí? O sea, ¿para qué me estás llamando? O sea, yo no puedo salir acá a cogerla del pelo y llevarla a la casa, ¿o qué? ¿O qué es lo que me estás diciendo? No, decime qué hago. Dame el teléfono de la comandancia de policía porque la voy a denunciar para que la multen. Y yo pues llama al 123. No, es que el 123 es para emergencias y esto no es una emergencia. Bueno, me puso a buscarle teléfonos de comisaría de familia, de policía, Llamó a la comisaría de familia y allá no sé si les puso la queja o como la denuncia de que había dejado a los hijos solos y los estaba exponiendo la vida de los hijos porque se había ido para donde la prima. Eso sí es cierto, pero imagínese. Y llamó a la policía y les dijo que la señora vivía en tal y tal hora y que había ido y entonces que fueran a esperarla allá. Les dijo a los manes que yo les dije, hombre, les doy plata si van y la parten. Ah, la cagó. Por eso le digo. Pero por eso le digo que eso no va tanto. Daniel, así, ¿y usted dónde tomó clases de consejero No, pero qué espiritual? Si man se tan puede loco. saber. Nada, la vida a mí. Pero muy loco ese man, pues, Sí, pasado. pero no es el único que he visto. O sea, por eso le digo, es que Yo digo que muchas eso es por parte y veces, parte. Pues hay muchas locas y sí, muchos locos. Pues como en por eso igual. estamos de acuerdo. O sea, yo he visto de los dos lados, entonces yo por eso yo no hago esa clase de apreciaciones, porque yo he De visto generalización. sí, Por ejemplo, en mi familia, las profe, cosas. en mi familia pasaba un caso similar. Terminaron mal, mi primo con la novia, tienen una hija de por medio y ahí eso, por ejemplo, perros y gatos. A cada rato si ve, ahí no contesta, de estar con el otro. Ay, y me pregunta, Juan, yo me quiero quedar con la niña, ¿cómo hago para quitársela? Vea que salí y deja a la niña con la cuidadora y vea que yo, pero pues, ¿qué O sea, tienes? ya ¿Qué está con problema? ese hijo de puta. ¿Cómo así? ¿Cómo van a permitir que se vaya a amanecer con ese o con esa y ta? Y uno dice, pero ¿cómo así? La persona tiene derecho a su vida o qué es que Exacto. sí, Así eso es. es difícil manejar eso, es difícil. ¿Para qué les digo que no? Profe, ¿en qué semestre uno familia? Que es un tema candente. Ese es el último año, quinto año, o sea que es octavo y noveno semestre. Noveno y décimo semestre, noveno y décimo. Porque familia se divide en la universidad en dos. Familia régimen matrimonial y familia régimen filial, si no estoy mal, así se llaman. Entonces uno ve en una parte todo lo que es la sociedad conyugal, el matrimonio, las causales de divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal y todo eso. Y en la otra parte la etapa de filiación, de adopción, en fin, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Entonces eso se ve en el último año. Es un tema bacano si a uno le gusta eso. Pero el derecho de familia sí tiene algo que a mucha gente lo aleja y es el componente psicológico, el componente humano. Entonces a mucha gente le choca mucho eso y dice, no, para estar uno escuchando chismes y todo eso, nada, y entonces la gente prefiere otras ramas del derecho. A mí la verdad me gusta y como he ejercido en eso y me ha ido bien y ese tratamiento humano, pues uno le coge afecto. Pero sin embargo, el proceso que yo más odio sobre la faz de la tierra, que yo digo que no debería ser un proceso, es el divorcio. Precisamente por el problema de las demandas de reconvención, porque es que yo demando por cualquier causal y como la sanción es tan grave, ahí mismo me contrademandan por cualquier otra cosa, ¿sí? No, y lo otro que es peor es si hay familias, hay hijos de por medio, la afectación psicológica es profunda, no creas. Claro. Entonces, por ejemplo, en España se resolvió muy fácil con una figura Falta que de se amor. llama el divorcio express. Y es que como nadie está obligado a vivir en comunidad, entonces usted puede literalmente ir solo a la notaría y divorciarse y le manda por WhatsApp la escritura No pública volvió. de divorcio. Fue a Sí, comprar pan y no volvió. es que ya no estamos casados, tenga. ¿sí? Ah,
Profe, ¿tú nos das familia? Pues, ¿o qué materias nos sigues dando de aquí más adelante? Yo he dado familia, yo la he dado, pero ya hace varios años que no me la ponen a mí. Entonces, porque cuando yo ingresé a la universidad me pusieron, yo daba teoría anal del proceso, familia y me pusieron un internacional, si no se llama internacional público o algo así. Derecho internacional público. Pero Y el próximo procesal, el especial. después me cambiaron y me pusieron como el jefe de área del derecho procesal, el coordinador del área de derecho procesal. Entonces me pusieron los procesales y el probatorio. Entonces me pusieron procesal civil general, procesal civil especial, teoría general de la prueba, pruebas civiles e instituciones procesales, teoría general del proceso. Y ya, yo estoy solamente con los procesales en este momento. Entonces, sí la he dado en años, creo que hace como 2 años, porque la gente se reunió y mandaron una carta para que yo la diera. Y me la activaron, pero ahorita no sé quién la estará dictando, ¿sí? Y a mí me gustan más sucesiones que familia, y esa sí nunca la he dictado, esa nunca me la han puesto, sucesiones, que bueno. es con lo que más trabajo y es de lo que más sé. Mi tesis de la maestría fue sobre el tema de sucesiones. Pero bueno, entonces, ¿quién más tiene alguna otra duda, pregunta, comentario o chisme? Profe, le quería comentar del examen que tuvimos de teoría general de la prueba, que es de su área, oral. ¿Con quién? ¿Con el profe Juan Sebastián? ¿Con quién? El del sombrerito. Con Jairo, con Jairo López. López Yepes. López Yepes, sí. Difícil. Pregunta bueno. duro. Están... Ahora, para allá va Andrés ahorita. ¿Cómo así? ¿A ti ya te lo hicieron, Juan Diego? Sí, señora, ya. ¿Y difícil? Sí, duro. ¿En qué tema están ustedes en esta materia? Estamos viendo prueba trasladada, todo el concepto de prueba trasladada, cuándo se da, cuándo no aplica, sistemas de valoración de la prueba. Entonces tenemos sistema inquisitivo, sistema dispositivo y el ecléctico, ¿no? Y todo eso de para arriba. Es bueno el tema oral porque lo ayuda como a uno a defenderse también. Sí, estudió, sí, no. Pero si te sabías las respuestas. Sí, me fue bien, afortunadamente. Yo veo con el procesal especial. Y también nos toca oral. No, es que el examen oral es muy bueno por eso, porque primero que todo, a mí me gusta mucho el examen oral, siendo estudiante, pues, porque usted puede preguntar qué es lo que usted me está queriendo decir, usted lo que me está preguntando es esto, sí, entonces usted puede decirle, y decirle al profesor que específicamente le diga qué es lo que él quiere escuchar, que muchas veces uno se equivoca porque esa no era lo que él estaba uno preguntando, ¿sí? Entonces ese es uno. Y el otro es que usted se puede retractar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? 1 más 1 es 3. No, venga, espérese. 1 más 1 es 2. Sí, no es 3, 2. Lo que pasa es que es 2. En cambio, en un examen escrito, usted pone ahí y si la embarró, ya, suerte. ¿Sí? Sí. El profesor le dice a uno, no, después le ayudo, después les colaboro, no me preocupen, pero no. No, él no ayuda. Viejo truco. No, después les compenso. Yo tengo ahí algunos videitos de probatorio por si de pronto les hace falta. Ahí en el mismo canal de YouTube donde monto esto, ahí hay algunos videitos de eso. De prueba trasladada no tengo ninguno. Tengo de carga de la prueba, tengo de requisitos probatorios, creo que tengo algunos de sistemas de valoración de la prueba, pero de prueba trasladada no tengo ninguno. La idea, pero que ahí están, si los quieren ver, si necesitan de pronto un tema que no lo han manejado bien, ahí están en el canal de YouTube para que los miren, ¿sí? Son viejitos como de hace 1 año o 2, pero ahí están. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Entonces dijimos que la demanda de reconvención es una forma de defensa que tiene el demandado para poder pedir, para poder peticionar algo que se debe hacer en el mismo término de la demanda. Ayer me hacían la pregunta en el salón de la mañana y me decían, profe, yo puedo no contestar, quedarme callado de la demanda porque los argumentos que voy a decir ahí son los mismos de la reconvención, y la respuesta es no. No se da como ficta. Sí, jamás usted podrá no contestar, porque la sanción que trae el Código General del Proceso por no contestar es la confesión ficta. Entonces usted perdería el proceso instantáneamente.
Daniel, yo Entonces, llegué un poquito tarde. así me toque hacer, copiar y pegar, dame un segundo, yo tengo que contestar la demanda y lanzarle todos los argumentos. Y así vuelva y coja esos mismos, y con esos mismos hago la reconvención, no hay problema. Eso se puede hacer. Es más, uno utiliza mucho de lo que dice en la reconvención, en la contestación para la reconvención, porque es que muchas veces la defensa es ahí, en el que usted está diciendo, un momentico, es que esto no es así, esto es de esta manera, ¿cierto? Entonces, en el caso que yo les ponía de Freddy con el proceso reivindicatorio, entonces Freddy dice, un momentico, es que usted no me puede sacar de aquí, porque si bien el hecho primero es cierto cuando dice que él es el propietario, eso es cierto, en el certificado de tradición está, pero yo soy el poseedor, ¿sí? Entonces él va a decir, entonces no me puede reivindicar, no se puede conceder la pretensión primera porque es que yo soy el poseedor del bien desde hace tanto de esta manera. Y luego utilizo ese mismo argumento para decirle al juez, entonces, en consecuencia de esta situación, declare que yo soy el Prescripción dueño por adquisitiva de dominio. prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Entonces, la cuestión está que uno no es que los utilice los mismos, pero si utiliza la misma base o el mismo esqueleto, lo puede utilizar para la reconvención. En el caso del divorcio no se da tanto porque, como les digo, que generalmente usted demanda por una causal y el otro le demanda por otra causal. Entonces usted ataca la causal con la que lo demandaron, se defiende de esa causal y propone la otra, ¿sí? Recuerden que no todas las causales generan culpabilidad. Por ejemplo, la causal de la separación de cuerpos por más de 2 años, que es la que llama la gente la causal objetiva, no genera culpabilidad, porque esto que implicó que las personas se separaron y ya llevan más de 2 años separados sin ser cónyuges, entonces pues ya se acaba el divorcio porque ya no hay nada, ¿sí? La enfermedad grave e incurable tampoco genera culpabilidad, porque pues no faltaría sino que a usted le dé COVID y lo demanden en divorcio. Sí, pues, o sea, grave. Y yo no puedo aducir las causales cuando yo soy el culpable de la causal. Es decir, yo no puedo ir a revolcarme con una zarrapastrosa y luego después proponer como causal de divorcio mi infidelidad. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Solamente se puede aducir la causal por el que es inocente de la misma. Es un principio del derecho civil que dice que nadie puede alegar a su favor su propia ignominia, o su propio error, o su propio dolo. No se puede alegar a su favor su propio dolo. ¿Listo? Ahora sí, pregúnteme. Daniel, yo te entendí lo del COVID. O sea que si yo estoy enfermo, mi esposa me puede dejar y no pasa nada. Eso no es que no pasa nada. Moralmente, pues, despreciable. Sí. Esa es la causal, hijo de puta, yo la llamo así, porque no tiene otro apelativo. Yo estoy enfermo, o sea, en las buenas. Entonces uno cuando se casa, en las buenas y en las malas. O sea, en las buenas estoy contigo y en las malas te vi. Sí, men, pero es que acuerde que eso usted lo dice es en la iglesia, cuando usted se casa en lo civil no se dice eso, o al menos si se dice es más protocolario. ¿Por qué razón existe esta causal? Porque estamos de acuerdo que la causal es moralmente reprochable. Existe porque existen algunas enfermedades que impiden la vida de la persona en pareja, y también si usted deja a la persona casada, es como darle una sentencia en vida a la persona. Ustedes recordarán que en el 2010 a Gustavo Cerati le dio un accidente cerebrovascular y el tipo estuvo en coma 5 años. ¿Sí? Una sobredosis. No, el tipo estaba en un concierto, pues eso de pronto se pudo haber dado por consumo de drogas o algo así, pero la cosa es la que el man estaba en un concierto, le dio un dolor de cabeza fortísimo, cae desmayado y le dio es lo que se llama un derrame cerebral. Sí, ya por qué se dio ya es otra cosa, pero en ese momento no era el consumo ni nada. Y el tipo estuvo 5 años en coma, ahí echado en la cama como en estado vegetal que llamamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que el tipo no está en estado, no se hubiera muerto, sino que sigue vivo, pero ahí conectado, ahí echado. Y entonces Estefanía es la esposa de él. Estefanía. Entonces, ¿qué pasa? Estefanía no se puede casar, Estefanía no puede rehacer su vida. Si no han tenido hijos y ella quiere tener, entonces ya no los puede tener porque el tipo está en coma y echado en un hospital con tubos hasta en los ojos. ¿In vitro? Entonces, ¿qué pasa? No solamente está él, no, porque eso no se puede hacer in vitro, porque también hay un problema legal, un problema ético de bioética, porque el dueño del material genético de la persona está en coma y no puede decidir.
¿sí? Entonces estamos en este problema. Ese muchacho está, entre comillas, muerto en vida. Y el problema es que Stephanie no puede rehacer su vida porque también está atada a esa persona y no se puede salir. Entonces, por esa razón, para evitar esas circunstancias en el que condenemos a dos personas, se hace. Generalmente las personas no lo hacen o es muy raro que la persona solicite el divorcio por esa causal, precisamente por los que estamos discutiendo, Y por su entonces, reprochabilidad moral. profe, ¿cómo se obtiene el consentimiento de esa persona si no lo puede dar, pues, para el No, es que usted no divorcio necesita el consentimiento, usted lo que hace es el dictamen pericial de la historia de la clínica enfermedad? del médico, sí, donde dice que es la enfermedad. El problema es que el código utiliza la expresión grave e incurable. Incurable. Profe, yo Y tengo un el ejemplo. COVID, Es curable. no se puede curar. Si a usted le da eso, es si usted se le quita, pero no tiene cura. Por ahora. Y es O sea que grave sí Profe. porque te puede podría matar. contar como grave e incurable. Exactamente, pero el Profe, problema yo es que tengo un el ejemplo. COVID no mata a todo el mundo ni lo deja a todo el mundo en la clínica. Usted puede tener COVID y no sentir nada, lo hemos Estar escuchado, ¿sí o tranquilo. no? Sí. Sí, sí, sí. Las personas que no desarrollan los síntomas, pero encajaría en grave incurable y le dura 15 días. Entonces una persona se podría Se aprovechar de puede eso para hacer un divorciar. divorcio. Profe, Y entonces no hay que divulgarlo porque maluco que por ahí alguien se dé cuenta y se contagie solo para divorciarse. Pues no crea que no. Ustedes recordarán que hace un tiempo hubo un problema con una muchacha que dijo que se le acabó el amor y no la dejaron divorciar. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Donde se dijo que el que se le acaba el amor no es una causal de divorcio, eso sí, eso es cierto. sí. Entonces la muchacha no se pudo divorciar por eso. Y entonces, como dice, ¿cómo es que es? Juan Fernando, ¿cierto? Juan Diego. No, No, Juan- Juan Fernando. ¿Cuál fue Fernando? ¿Cuál fue no fue Fernando? Juan Fernando el que habló. Sí, Sí, Juan usted. Perable. Sí, Juanfer, Hola. como dijo Juan Fernando, entonces esa muchacha va a salir a la calle y entonces empieza a lamer los postes y los pasamanos para que le dé el COVID y poder demandar. Puede ser. Podría Profe, ser. Sí. ¿y qué pasa en este caso? Que le voy a contar un ejemplo. Sucede que yo Dígame. tenía un conocido que al Sí. señor le dio cáncer. Un cáncer Ujú. tenaz, pues de esos cánceres muy duros. Entonces el señor estaba muy mal y la mujer lo abandonó. Lo abandonó. Ah, y pero ese- espérese que eso ya es otra Pero voz. yo termino y entonces le doy todo el panorama. Le dio cáncer terminal y la vieja lo abandonó. Inmediatamente murió, volvió y reclamó la pensión. ¿Cómo la ve? Sí, vea. El primer problema es, la señora podía divorciar por el cáncer, ¿sí? Por enfermedad grave incurable. Ahí le cabe, ¿cierto? Cuando la señora se va, ella incurre en una causal de divorcio, que es el abandono de hogar. Eso no existe. ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es la verdadera causal? Incumplimiento de los deberes como cónyuge o padre. ¿Sí? Porque uno de los deberes que tienen los cónyuges es la convivencia, ¿sí? La copulación, etcétera. Entonces, cuando la persona se va, está incumpliendo el deber de convivencia mutua, ¿cierto? Entonces, ahí hay una causal que él tenía. Sin embargo, el señor no alcanza a divorciarse y se muere. Sí. No solo puede reclamar la pensión, sino también herencia y gananciales, en caso tal. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la pensión de cónyuge sobreviviente y el derecho a la Gananciales y la sucesión. a la herencia y a los gananciales. Por ejemplo, los gananciales en Colombia no se pierden por nada, ni siquiera si usted mata al cónyuge. Por nada, ninguna razón le quita los gananciales en Colombia, que eso es increíble. Sí, la única forma en la que usted pierda el derecho a gananciales es que usted oculte o distraiga bienes para defraudar el otro. En ese caso, usted pierde el derecho que le tocaba en ellos y debe restituir el valor doblado. De resto no se pierden. ¿Sí? Y el derecho de herencia ¿Cómo así que los depende de la distrae? calidad. Los oculta, los mantiene, no, es que los tiene en Panamá, o sea, ¿sí me entiende? No, los... No visibles, pues, como... Exactamente. Lo que se llama como alzamiento de bienes. ¿Cómo se llama eso, profe? Que se llama... Sí, los distrae. Los distrae es que no es que están ocultos, pero sí están no fáciles, no hay, usted no es que haya ocultado, porque igual están a nombre suyo, pero usted no los hizo saber tampoco. ¿Cómo se llama esa figura legal que se me olvidó que uno vende algo, pero no lo vendió realmente? ¿Cómo? La simulación. Simulación. Sí. Bueno, entonces,
Y la herencia depende de que usted tenga la calidad, y usted tiene la calidad de cónyuge hasta que se dé la disolución de la sociedad conyugal. ¿Cómo se da la disolución? La disolución se da por muerte, divorcio o nulidad del matrimonio. Entonces, cuando ocurre cualquiera de esas tres, se disuelve la sociedad y usted ya deja de tener la calidad de cónyuge. Pero si eso no ha pasado, entonces nada. ¿Dónde está el problema? Que con la pensión dentro del derecho laboral sí se exigen otros requisitos, además de tener el parentesco, la calidad de Parentesco cónyuge. civil. Sí exigen un tiempo de convivencia o algo y todo así, eso. pero ya ahí sí nos toca preguntarle al amigo Díez que él nos dijera si en ese caso del tío, a la vieja sí le pudieron o sí le podrían dar esa pensión, siguiendo esos otros requisitos pues que tenemos en cuenta, ¿cierto? Pero me parece demasiado humillante eso, pues. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero, pues es que las reglas son claras. Es como la regla de los alimentos. El derecho de alimentos depende de que haya el parentesco de consanguinidad y de que exista capacidad económica para pagar los alimentos y la necesidad económica. Entonces, alguna vez una persona llega y me dice, profe, imagínese que mi novio tiene un problema. Cuénteme. Imagine que mi novio, el papá los abandonó cuando estaba chiquito, él y el hermano, y se fue. Eso fue ya hace como 30 y punta de años. Resulta que él y el hermano les fue muy bien en la vida y montaron unas empresas y unas cosas y hoy en día tienen buena plata. Pero resulta que el señor ya cayó en desgracia, está llevado del berraco y los demandó a él y al hermano en alimentos. Y lo peor de todo es que ganó el proceso. ¿A Sí, usted claro. cómo le parece eso? Y yo le digo, ¿cómo No, me parece? tenaz. Correcto. Pues me parece muy triste por un lado, pero me parece correcto desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué razón? Porque es que el derecho de alimentos no depende de que el señor sea bueno o mal papá. La afiliación. De que él haya respondido o no haya respondido, sino que depende de la calidad jurídica, ser padre, tener el parentesco de consanguinidad, tener necesidad económica y que los otros tengan la capacidad económica. Y como los tres requisitos se cumplen, hay lugar a la... Pero es que él no les dio ni un peso, ¿sí? Pero es que en el artículo 411 del Código Civil no dice que para pedir alimentos hay que haber dado alimentos. No, simplemente esas son las reglas que tenemos. Entonces uno puede que no esté de acuerdo con las reglas, pero dura lex, sed lex. Yes, sir. Entonces, ahí el asunto. ¿Sí? Otra pregunta, ¿Quién más Daniel. tiene alguna duda? Dígame. ¿La demanda de reconvención es un escrito aparte en la contestación o va dentro del mismo cuerpo de la contestación? No, otra totalmente aparte que usted la presenta como una demanda tal cual y va dirigida y tiene introducción, todo igualitico como la demanda. Todo, Me la todo pueden entero. inadmitir. Y en otra parte, y todo igualito, se inadmite todo igualito. Dígame, ¿quién me va a hacer esta pregunta? Giovanni, dígame. Lo que dice Juan, todo está en el artículo 331 del Código General del Proceso. Sí, ahí está todo eso. Ahí está todo. Sí, ahí está. Y sigue las reglas igualiticas. Yo, Juan, para que te desatrases, acordate que yo ahorita subo la clase y puedes ver los primeros minutos que les hice un cuadrito y una explicación de cómo es la cosa para que te puedas desatrasar de ese pedazo. Entonces tenemos, se presenta la demanda de reconvención dentro del término, se admite, se notifica por estados, no personalmente, sino por estados, ¿sí? Se le da traslado y se contesta y va con las mismas causales, con las mismas, las mismas excepciones, todo igualito como si estuviéramos hablando de la demanda original. Y ya en la sentencia, el juez deberá resolver sobre la demanda de reconvención y sobre la demanda inicial. Y lo mismo, y se celebran, la reconvención va primero. Y se celebra la audiencia inicial y entonces se practican las pruebas de una, las pruebas de la otra, se dan los alegatos para la una, los alegatos para la otra. Es como llevar dos procesos a la misma vez, pero no es una acumulación de procesos
porque la acumulación de procesos implica en la que se están demandando por diferentes cosas a las mismas partes, ¿sí? Entonces son diferentes procesos cada uno, pero solamente que se llevan en uno solo. En este caso lo que estamos haciendo es que Pedro demanda a María y María demanda a Pedro, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cuál de los dos es el que tiene la razón, si la tiene Pedro o si la tiene María. Eso es de lo que se trata. Daniel, ¿y los dos pueden salir victoriosos en la demanda, ambas partes? O los dos pueden perder. No, pues, o sea, sí y no. En el divorcio que les dije, el juez puede decir, listo, decreto el divorcio. Todos dos querían el divorcio. Pretensión primera, decreto el divorcio. Listo, ya, los dos ganaron ahí. Pero pretensión segunda, ni usted es culpable, ni usted es inocente, ni usted es inocente. Usted es culpable y usted es culpable. Entonces, mire que los dos ganaron una pretensión y perdieron la otra. Ah, sí, ya. Eso es el equilibrio del derecho, ¿no, profe? Pero ese en el divorcio, porque, por ejemplo... Ah, si no, ya en lo penal, vez, usted lo penal no, no, no. claro ahorita. Ah, no, pero es que ese ya es otro paseo diferente. Pero yo digo en el ejemplo en el que yo estoy demandando en proceso reivindicatorio a Freddy para que me reivindique la farmacia, ¿cierto? Aquí o gana Freddy o gano yo, o sea, o sacamos a Freddy de la farmacia y me la dan a mí, o Freddy adquiere la farmacia por prescripción adquisitiva de dominio. No hay una sentencia, así como en el divorcio, que nos permita ganar a los dos un poquito y perder un poquito, ¿cierto? O sea, ahí o es uno o es el otro, porque los dos procesos son, digamos, incompatibles entre ellos. Daniel, ¿la reconvención solo aplica en civil? Me mataste, no sé. No sé porque yo no sé laboral. Yo sé que en penal no aplica. Y en laboral no tengo ni idea. No sé. ¿Y en civil solo aplica en familia? No. En civil también aplica todo. En todo, en civil y en comercial y en agrario. En laboral no creo que aplique por la naturaleza del proceso laboral. Es decir, porque no creo que se presente una circunstancia en la que yo te demande a vos diciendo que yo soy tu trabajador y usted me contrademande a mí diciendo que no, que el trabajador es usted y que yo soy el patrón. Pues no sé si, sé si eso pueda pasar. Sí. Entonces, de pronto, creo yo que por la naturaleza del asunto no se puede dar. Sin embargo, recordemos que el procedimiento civil y el laboral sí van de la mano en muchas cosas y el Código de Procedimiento Laboral remite al Código General del Proceso en muchas oportunidades. Entonces, de pronto sí, pero no. O sea, esa pregunta sí tocaría hacérsela a un laboralista. Lo mismo Profe, que en administrativo tampoco ocurre. O mentira, no sé. No profe, sé que uno demande al Estado y el Estado me demande en contra, no sé. Profe, es que me pareció muy curioso que si bien es cierto, laboral coge muchas cosas de civil, hay ciertas cosas que uno no entiende o no ve la razón de ser. Por ejemplo, hoy veía que en el poder que se pasa en laboral, dentro de las atribuciones que tiene el apoderado, tienen que estar precisamente las pretensiones de la demanda. Si hay más o menos, pueden admitir la demanda. Y decía el profesor que eso es jurisprudencia secretarial. Eso es muy común también en civil como tal. En civil, en la única parte donde eso ocurre es en el divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo tiene que contener dentro del poder el acuerdo de divorcio. Y si hay hijos menores de edad, tiene que contener el acuerdo de divorcio, el acuerdo de visitas, el acuerdo de custodia y el acuerdo de alimentos. Todo dentro del poder. Entonces usted le da y arma todo eso dentro del poder. Le doy poder al abogado Daniel Lopera Díaz, identificado para que me represente y llegue a divorcio de mutuo acuerdo así. Entonces, divorcio de mutuo acuerdo, y todos los acuerdos que le dije. Que la cuota alimentaria es tanto, que viven con el papá, que viven con la mamá, en fin. Y después, en el escrito, otra vez le voy a copiar y pegar esas cosas. Pero tiene que estar dentro del poder eso. Ese es el único caso en porque sí que yo conozco que me exigen eso. Porque procedimentalmente es complicado desde el siguiente punto de vista, porque uno cuando hace el poder, esa es la puerta de entrada para acogerse al proceso. Uno después, cuando se sienta a hacer el proceso, empieza a hacer las pretensiones y hay veces en las que lo colocó en el poder, uno se le olvidó alguna pretensión que después se sentó, la pensó y se me olvidó esa pretensión. Entonces, le inadmiten el proceso por eso. No es ilógico. Sí. No, y es que hay otra cosa. Se supone que cuando yo te doy poder a vos,
para que vos me representes como abogado. Yo te estoy dando a vos mi representación en juicio. Entonces, usted, porque es que acuerde que el poder supuestamente lo redacto yo, que no sé nada de derecho, usted que es el que recibe tiene que hacer lo que hay que hacer. Usted es el que conoce la ley, entonces usted sabe qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, cómo hay que pedirlo. En cambio, aquí me están diciendo que yo, que soy el que no sé, Que es le tengo lego, que dar lego en poder a derecho. usted y le tengo que describir específicamente Pretensiones. para qué es que le estoy dando el poder. Pero entonces, espérese. Si yo le estoy dando el poder para que me represente judicialmente y ahí se me olvida poner que cobre 100 pesos que me debían de cualquier cosa, pues es que uno de los principios de la lógica y del derecho es que el que puede lo más, puede lo menos. Si yo te puedo representar dentro del juicio, actuar por vos como si yo fuera vos dentro del juicio, ¿cómo que no tengo poder para cobrarte esta cosa o para pedir esta otra? Pues obvio que sí. Entonces, el problema es que se han generado, digamos, unos caprichos que se incrustan dentro de algunos operadores del derecho que más que capricho pasan a volverse costumbre, como la costumbre comercial. Y entonces, el problema de la costumbre como fuente de derecho es que es una situación que se repite en el tiempo y que genera la idea de obligatoriedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el asunto, que se generó la idea de obligatoriedad con esa clase de exigencia del poder y entonces la costumbre es fuente de derecho, entonces hay que hacerlo así. Ok, Daniel, gracias. Sí. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a concluir por hoy y vamos a dejar esto. Voy a terminar y subo las clases. Estoy atrasado con subir la de ayer, pero voy a empezar a subir porque ayer estuve todo el día, estuve hasta las 1 de la mañana calificando las contestaciones del otro grupo. Entonces, ténganme paciencia con eso. Y fuera de eso se me dañó el internet. Bueno, no, mejor dicho. Daniel, entonces, dígame. una sugerencia muy respetuosa. Dígame. Vaya pensando en un trabajito, algo para nosotros para mejorar esa nota, Daniel, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Y ustedes también tienen que mirar cómo mejoramos esa capacidad de estudio. Dígame. No, iba a decir, pues ya yo empecé a hacer las correcciones de la contestación, de la demanda, empecé a hacer las correcciones que usted en las observaciones que usted nos hizo. Sí. Eso sería ponerle más trabajo a usted. De pronto daría pie para volvérselo a enviar como para que nos quede perfecto. En el caso mío, no sé los demás compañeros. El problema es que son demasiadas. O sea, por ejemplo, ayer las conté y eran más de 40 entre demandas y contestaciones, pues. Entonces, sí. O sea, en este grupo son poquitos. O sea, en este grupo yo te diría sí, pero el problema es que si uno abre esa puerta aquí, pues hay que abrirla en la mañana. Claro, Entonces me mato, me hago el harakiri ahí con eso. No, igualmente no. Si alguna duda, más bien por el No, interno. pero en la medida en la que vamos avanzando, vamos mirando cómo organizamos eso. ¿Listo? Bueno, Daniel, entonces, otra dígame. preguntita. A manera de saber que no se puede volver a hacer, ¿qué pasó con lo de la demanda de esta élite? ¿En qué terminó eso? Como para saberlo y para no que si alguien lo va a hacer, no lo vuelva a hacer. Bueno, sí, les cuento. Esta mañana con el grupo ese hablé con la gente, así como hice con ustedes, y comenté la historia y comenté que el profesor estaba muy molesto y que eso estaba para un fraude y que, mejor dicho, los iba a hacer proceso disciplinario y que me les iba a aparecer de noche, les iba a jalar las patas y que, mejor dicho, se las puse graves. Peor que el COVID, peor que el COVID. No, pues eso les dije que se iban a ir al infierno y que, mejor dicho, se los iban a fritar en aceite caliente. Mejor dicho, las puse fea. Contando sobre la demanda, no la mostré, sino que nada más conté. Después se quedaron dos muchachas que querían una corrección de una nota y de una cosa. Se les corrigió y ellas dijeron, profe, nosotros estamos muy apenadas porque a nosotros fue la que nos tocó esa demanda y le vamos a contar qué fue lo que pasó. A nosotros nos entregaron una demanda, pero no tenía membrete ni tenía nada y había unos nombres ligeramente diferentes. Pero esa demanda nos la entregaron física. Cuando usted nos pidió que la presentáramos virtual, entonces nosotros llamamos a las compañeras que la hicieron y les dijimos que si nos la mandaban virtual y ellas nos mandaron esa con ese membrete y todo.
Y esa fue la que yo le mandé a ustedes. O sea, yo no escaneé la que ellas me presentaron, sino la que ellas me mandaron para contestar. Y entonces ahí fue cuando Entonces, después en la tarde, hace como unas 3 horas, me llamaron, me escribió la muchacha. Y me dice, profe, yo soy la que está siendo acusada de robo, ¿cómo le parece? De eso, nosotros estamos muy apenados con usted, tal cosa. Entonces yo le dije, vea, el problema no es tanto por mí. El problema es que este profesor está diciendo que esto y esto y esto y esto. Entonces, hablen ustedes con el profesor. Si ustedes hablan con el profesor y arreglan el problema con él, conmigo ya miramos cómo lo resolvemos, pero el problema es que hay una persona que está diciendo que sus derechos de autor están siendo vulnerados por lo que está haciendo usted y eso es muy grave, ya es rayando con lo penal y toda la cosa. Entonces, hablaron con el profesor y después el profesor me llamó a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo puse el trabajo, Mateo, prendo la luz. Cuando yo puse el trabajo, ellas le pidieron ayuda al profesor para que les explicara. Y entonces el profesor cogió la mejor demanda que él tenía, que era esa. Dijo, venga, yo les enseño, pero esto hay que aprenderlo es mirando una demanda. Entonces cogió, la descargó en el computador de una de ellas y empezaron a estudiar desde esa demanda. Y después, varios días después, esa muchacha, él me dice que él la llamó y le dijo, profe, ¿puede usar su demanda para el trabajo? Entonces él tomó la idea de que puede utilizar su demanda de base para el trabajo. ¿Sí? No, No copy-paste. No era mandar la demanda, enviarla. O sea, le puedo dar, sí, entonces reenviar, como en WhatsApp, ¿sí? Y entonces él se disculpó, que no sé qué, que esa no era la idea, toda la cosa, pero que él ya había arreglado el problema, Entonces yo después le escribí algo, bueno, ya habiendo arreglado eso, y ya Claro. Se relajó el asunto y por eso fue que se dio de esa manera. Pero menos mal se dio todo esto porque eso nos enseñó a ese grupo y a este grupo a todos de que uno tiene que ser cuidadoso y más en esta carrera con las cosas que hace y cómo las hace. ¿Sí? Un aprendizaje. Mire ese error tan pendejo de hacer esto sin hablar con el profesor, sin decir esto, y luego a mí me genera esa impresión, se las muestro yo a ustedes, que es el otro grupo, y gracias a ustedes se sabe por el profesor me llama a mí, entonces se arma todo este teléfono roto, porque una persona no midió las consecuencias de un trabajo de clase, o sea, simplemente por querer ganar sobre cualquier cosa, entonces mandan eso y mire el problema. Entonces, esa no era la cosa. O sea, esa no era la forma. Ahí fue donde fallaron. Tal vez por aventado, por avión, por inocente, por lo que sea. Ignorancia supina. Sí, tal vez. Entonces ahí es donde uno tiene que echar cabeza y tomar nota de que ese son el tipo de cosas que uno tiene que ser muy cuidadoso y evitar en el ejercicio de esta carrera. Nunca se nos va a olvidar eso. No, aquí es un ejercicio de clase y digamos que aquí se resolvió fácil. Pero imagínate eso en la calle. en un proceso en la calle, lo mandan a uno a matar por eso en este país, hermano. O no, no la pongamos así tan grave porque ya las cosas no están así. Pero le quiten la tarjeta. O digamos te demandan por derechos de autor. Acuérdense lo que pasó con Samsung y con Apple, que fue unas demandas que costaron miles de millones de dólares. ¿Sí? Entonces, es una enseñanza de que uno tiene que ser cuidadoso en el ejercicio de la carrera y el ejercicio de la carrera empieza desde que uno está estudiando la carrera. Entonces, eso es una enseñanza para todos. Me quedó a mí, les quedó a ustedes, les quedó a todos los otros. ¿Cierto? Esperemos que los muchachos que la presentaron les haya entrado la lección. Espero yo que sí. Muy chévere la clase, profe. Bueno, nos vemos. Profe, Gracias. Les enviamos la clase. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Gracias.